No estaba grabando. Esta parte, la conclusión de este estudio sobre el arrepentimiento, cómo hacer frente al pecado, ya estamos para cerrar esa lección y habla sobre el poder del perdón. Obviamente, habíamos dicho que para que hubiese salvación tiene que haber arrepentimiento. Dios demanda arrepentimiento. Y explicamos lo que es el arrepentimiento, ¿no? Sentir un dolor profundo en nuestro ser, en nuestro corazón, de un acto, de un pecado, de una falta cometida. Y obviamente no tan solo sentir ese arrepentimiento, no sentir ese dolor, sino apartarnos de esa acción, no volverla a cometer o tratar de no volverla a cometer, ¿verdad? Obviamente con el arrepentimiento viene lo que es el perdón de pecado. Habíamos hablado la semana pasada, me parece, que a veces pues recibimos el perdón del Señor, pero no nos perdonamos a nosotros mismos. Y eso pues nos hace daño porque aunque nos hayamos arrepentido y sabemos que Dios nos perdonó, pues nosotros mismos no nos podemos perdonar y pensamos o decimos, yo estoy demasiado manchado, yo soy demasiado sucio o sucia para acercarme a la presencia de Dios o para que Dios se fije en mí. No, la palabra dice que Dios quita nuestros pecados, ¿ok? No se acuerda más de ellos y borró y cuenta nueva. Borró y cuenta nueva. Casi siempre la parte más difícil del proceso del arrepentimiento y del perdón es perdonarnos a nosotros mismos. ¿Ve? Y decimos, me habrá Dios perdonado, lo que cometí fue tan malo, tan grave, que yo no puedo entender cómo Dios me puede perdonar y yo no me puedo poner a mí mismo. Claro, Dios nos perdona porque por el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario y nos extiende ese perdón, ¿verdad?, para salvación. Y el perdón es bien poderoso, tiene un poder extraordinario. Cuando nosotros perdonamos o somos perdonados, somos libres. Somos libres de la culpa, somos libres del pecado, somos libres del acoso del enemigo. La semana pasada alguien nos preguntó sobre el acoso del enemigo. Bueno, y la diferencia entre lo que era que el Espíritu Santo te señale tu culpa a que el diablo te señale tu culpa. Pues el Espíritu Santo señala tu culpa con el propósito de que tú te arrepientas y alcances perdón. El enemigo te señala tu pecado, señala tu culpa con la intención de destruirte, con la intención de afectar tu autoestima, de afectar tu espíritu, tu alma, y que tu pensamiento sea uno contrario al pensamiento del Señor. Entonces decíamos la semana pasada, ¿verdad?, que el profeta decía, o Dios decía a través del profeta por Israel, dile a Israel que mis pensamientos son pensamientos de bien y de buena voluntad. Pues entonces nosotros tenemos que recordar la palabra cuando el enemigo nos viene a acusar, dejarle saber al enemigo por la palabra que nuestros pecados son perdonados. La palabra dice que no hay pecado que no tenga perdón excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, y explicamos lo que era la blasfemia. O sea, todo perdón tiene pecado, excepto pues renegar o morir renegando de la fe en Dios. Pero no importa el pecado que haya cometido una persona, tiene perdón. Independientemente de las consecuencias que pueda enfrentar aquí en la tierra, ¿ok? Independientemente de que el hombre te siga señalando tu culpa, Dios te perdonó. Entonces, tú tienes que poner una postura. Número uno, Dios me perdonó, yo me tengo que perdonar a mí mismo. ¿Por qué? Porque cuando una persona te acusa, tienes que verlo de esta manera. Que es quién está detrás de esa persona, quién está influenciando detrás de esa persona. Pues el enemigo, acusándote porque no quiere que tú te levantes, acusándote porque no quiere que tú te restaures, acusándote porque él no quiere que tú puedas experimentar el perdón de Dios o convencerte de que Dios no te ha perdonado. Y obviamente tenemos que recordar que la palabra dice que el diablo es padre de mentira. Él miente desde el principio. Y obviamente todo lo que el enemigo va a inventar, a decir o a hacer en contra tuya, no va a ser para bien, va a ser para destrucción. Ahora, ¿qué dice la palabra? Nosotros tenemos que recordarle al enemigo la palabra. La palabra dice que ninguna alma forjada contra mí prosperará. No importa lo que el enemigo se invente, no importa lo que el enemigo quiera hacer en contra mía, eso no va a prosperar. Porque ya Dios ha declarado que, número uno, si yo me he arrepentido, ya Dios ha declarado sobre mí el perdón. Ha declarado sobre mí su bendición, su favor. ¿Ve? Entonces la palabra dice que el diablo ya no tiene parte ni suerte conmigo. ¿Ve? El diablo no tiene ningún negocio conmigo. El único negocio que tiene el diablo conmigo es destruirme. Ahora, el enemigo me puede destruir si yo se lo permito.
¿Ves? ¿Por qué? Porque si yo le doy, es como dicen por ahí, tú no puedes darle a las cosas mayor importancia de la que tiene. Entonces no podemos darle al diablo mayor importancia que la que él tiene. ¿Y qué importancia tiene él? Ninguna, ya él está derrotado. Entonces el enemigo trata nuestra mente, nuestra autoestima. Pues tenemos que reprender al diablo en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo. El Señor me perdonó, yo me arrepentí. Yo tengo perdón de parte de Dios. Ese perdón me reconcilia con Dios Padre. Ese perdón hace que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Ese perdón hace que yo pueda experimentar los ríos de agua viva. En otras palabras, yo puedo experimentar el gozo de mi salvación a través del Espíritu Santo. Y yo puedo, soy parte del cuerpo de Cristo, soy parte de la iglesia, ¿verdad?, del Señor. Y todos los dones que habla la palabra están a merced de que se manifiesten en mí, a través de mí y para mí. Aparte de que la palabra dice que el reino de los cielos está a mi favor. Así que cuando el enemigo nos venga a acosar o nos venga a acusar, tenemos que recordarle que nos hemos arrepentido. ¿Por qué el enemigo nos acusa tanto y nos acusa tanto? Bueno, porque nosotros tenemos oportunidad de redención, él no. Nosotros Dios nos perdona, él no tiene perdón. ¿Ves? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que hacernos de la palabra, abrazarnos a la palabra y citarle al enemigo la palabra. ¿Ok? Así que el perdón tiene un poder terrible, terrible, terrible. Más de lo que nosotros podemos pensar. Xavier, léeme aquí donde dice el poder del perdón. El arrepentimiento no se encuentra solo, el perdón es su gemelo espiritual. Después de haber experimentado nuestro pobre estado en la presencia santa de Dios, necesitamos experimentar la grandeza del amor y misericordia de Dios. Dios nos dio a su Hijo unigénito para que tuviéramos el perdón. Le costó mucho, pero esto es cuando nos ama. Existe solo la manera para deshacernos de nuestros pecados, y eso es por la boca, es decir, confesarlo. Dios nos perdonará si nosotros a la vez tomamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando lo hacemos, Dios se olvida de que hemos pecado. Él borra aquel pecado de su memoria. Ya no necesitamos sentirnos condenados o culpables porque Dios nos ha aceptado. Tremendo. Dime algo de ahí. ¿Ah? Dime algo. Tu experiencia en el Señor. Dice, la verdad, nos acercamos a Él y estamos con Él. Él nos va a perdonar, nos va a glorificar, nos va a... Eso está poderoso, ¿sabes? El arrepentimiento trae consigo el perdón, el gozo, la alegría de la salvación. ¿Ves? Y no importando cuál haya sido mi pasado, no importando cuán negro haya sido mi pasado, a Dios en el momento en que yo me arrepiento ya no le importa mi pasado. Le interesa mi presente y mi futuro y Dios trabaja en mi presente para glorificarse, no tan solo en mi presente, sino en mi futuro. Entonces, el enemigo lo que quiere es evitar que nosotros lleguemos al futuro que Dios aquí ha planificado para nosotros. Entonces, nosotros no podemos permitirle eso al diablo, ¿ok? No podemos permitirle eso al enemigo, porque ya recibimos perdón. Claro, ¿eso quiere decir que no vamos a pecar? ¿Eso quiere decir que no vamos a fallar? La palabra dice que el que diga que no peca o no tiene pecado es mentiroso. Porque somos humanos. Ahora, ¿qué dice la palabra? Que si 7 veces tú caes, 7 veces Dios te levanta. Y no es que, miren esto es bien importante. En un momento dado los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿cuántas veces perdonaré? Y el Señor le dijo, 70 veces 7. Cuando hacemos la matemática, 7 por 7, ¿ok? Por 70. Mucho más. Mucho más. Entonces, 7 por 7, 49. Por 7 veces más, por las 7 veces que da el 49, es infinito. Entonces, el Señor nos manda a nosotros perdonar como Él nos perdonó. Quiere decir que el perdón de Dios hacia nosotros es infinito. Hacia el ser humano que se arrepiente es infinito. O sea, Dios no se cansa de perdonar. Entonces la palabra dice, tú tienes que perdonar como el Señor te perdonó. Porque dice la palabra que el que no perdona a su hermano, ¿ok?, no entra en el reino de los cielos.
Porque si tú recibiste el perdón de Dios, ¿cómo es que tú no vas a perdonar? ¿Ve? Ahora bien, el perdón de Dios es infinito, es eterno, como así Dios es eterno. Quiere decir que si 7 veces cae el justo, 7 veces te lo levanta, quiere decir que no importando las veces que tú y yo caigamos, pequemos, Dios está en la disposición de perdonarnos, siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino. Ahora bien, el arrepentimiento genuino me va a llevar a apartarme del pecado. Como decíamos, ¿verdad? El que confiesa su pecado y se aparta, haya misericordia. Esto no es luz verde para que yo entonces esté pecando. Esto no es cuestión de que yo vaya, bueno, peco hoy, mañana me arrepiento, peco hoy, mañana me arrepiento. No, porque en esa actitud, ¿verdad? La palabra dice que contestamos al Espíritu Santo y llega un momento que el Espíritu Santo entonces se aparta de nosotros y ya Dios no está en nosotros. ¿Ok? Así que todos los días pecamos, todos los días faltamos. Y el salmista pedía perdón aún por lo que deseaba oculto. O sea, el salmista decía, Señor, perdóname por los pecados que yo ni sé si los he cometido. De hecho, Job sacrificaba por sus hijos. Si acaso hubiesen pecado, Job hacía sacrificio por ellos. No tan solo por él, por su casa. Porque sabía que el perdón y la misericordia de Dios se podía extender a los suyos. ¿Verdad? Entonces, ese es el poder que tiene el perdón. Nos libera, nos liberta. No tan solo de la condenación del pecado, no tan solo del sentimiento de culpa. Mire, nos libera hasta de nosotros mismos. De nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos contrarios. ¿Ok, hermana Lourdes? Díganos algo. Ya prácticamente usted ha dicho todo. Pues el perdón, eso es algo tan infinito. A veces decimos, yo perdono pero no olvido, y eso está mal. Eso es algo que tenemos que perdonar y olvidar. Claro. ¿A qué se refiere cuando la Biblia dice que debemos perdonar y olvidar? Porque hay algo, eso es bien importante lo que ella acaba de traer. Nosotros tenemos memoria. Y obviamente nos vamos a acordar, si yo ofendo a Julio, Julio se va a acordar de mi ofensa. Pero esa actitud de que yo perdono pero no olvido, lo que está envolviendo es una mala intención de que me fallaste, pero lo voy a tener pendiente. O sea, entonces guarda que rencor, raíz de amargura. Entonces tu corazón se ata. Tu corazón entonces es un terreno fértil para que el enemigo haga lo que quiera. Que el enemigo va a hacer, y se aprovecha. Ahí entonces nosotros estamos dando, ¿qué? Riendas al enemigo, estamos abriendo una puerta. Ahora, escuchen bien, porque la palabra dice que Dios no se acuerda más de nuestro pecado. Dios tiene la facultad de ¿qué? De no recordar el pecado. Nosotros como humanos lo vamos a recordar. Pero entonces cuando decimos que debemos perdonar y olvidar, ¿a qué se está refiriendo? Porque tenemos memoria. Ok, está refiriendo a que, por ejemplo, si Julio me ofende, pues yo tengo que tener la capacidad de perdonarlo a tal manera que esa ofensa, no, número uno, no sea un estorbo en mi relación con él. De hecho, que no sea un estorbo en mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque entonces, si mi oración tiene estorbo, mi oración no va a ser escuchada. No va a llegar al reino de los cielos, no va a llegar a Dios. ¿Ve? Entonces, esto es bien importante porque yo puedo acercarme a Dios en oración, pero si mi oración no está conforme a su palabra, conforme a su propósito y voluntad, esa oración no va a llegar. Julio me ofende, esto es un ejemplo. Julio me ofende. Tacho, está bien, yo te perdono, pero yo te cojo bajando. Ya te escrachaste. Ya te escrachaste. Porque estás esperando la oportunidad ¿para qué? Para reprochárselo en la cara. Para, ¿verdad? Acusarlo. Y estás esperando la oportunidad que si te puedes cobrar, te la cobra. Eso pasa mucho en las parejas. Eso pasa en los matrimonios mucho, ¿verdad? Pasa mucho también en toda relación, los matrimonios, padre, hijo, amigos, hermanos, pasa mucho. Eso es algo Sí. mundial entre las familias porque a eso se ha dedicado el enemigo. Exactamente, a traer ¿qué? A traer Discordia. discordia. Y obviamente el enemigo vino ¿qué? A robar, a matar, a destruir, a crear división. A crear división en la familia, en los hogares, en los matrimonios. Y eso es muy importante, ¿sabe por qué? Porque
Nosotros debemos buscar la unión en el espíritu, la unión como hermanos, como familia. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces esto acontece porque no he perdonado de una manera genuina. O simplemente no he recibido el perdón de una manera genuina. ¿Ok? Número 1. Número 2, porque los asuntos no se hablaron. Porque los asuntos se dejaron pendientes. Y es como yo digo, asunto que tú dejas pendiente hoy, mañana te va a hacer burla. Tarde que temprano va a reducir. Entonces, si resolvimos la discordia, ¿por qué traerla otra vez? ¿Por qué traerla a la mesa si ya debimos haber ¿qué? Sanado? ¿Verdad? Y el proceso de sanidad, obviamente, tiene que ver mucho. Pero lo que es el perdón va a ayudar a ese proceso de sanidad. Así que si el hermano me ofende, es más, la Biblia dice que si tu hermano te ofende, ve tú donde él y pídele perdón. Ah, pero fue Julio el que me ofendió. Si Julio me ofendió, la palabra dice que yo vaya donde Julio y le pida perdón. Si la actitud de Julio es decir, no, está bien muchacho, yo recibo tu perdón, y él no se humilla, pues tú te humillaste, cumpliste con tu parte, allá Dios con él. Dios se encargará entonces de tratar con él. Pero el arrepentimiento genuino no tan solo demanda arrepentimiento ante Dios, demanda arrepentimiento ante nuestros hermanos. Dice más. Dígame, hermana Lourdes. Dice que si vamos y si la persona pues no te perdona, pues tú hiciste tu parte. Ajá. Pero busquemos a los ancianos y vayamos allá. Ajá. Y hablamos. Si no, pues que sacudamos nuestros pies, ya nosotros hicimos lo que nos correspondía. Lo que nos correspondía. Eso es importante porque la palabra lo que está diciendo es busca. ¿Sabes? Todo lo que esté a tu alcance hacer para una reconciliación, para un perdón, para plantar la paz, hazlo. Si yo entonces me niego a eso, ya yo tendré que rendir cuentas a Dios. Y yo tendré, ¿verdad?, mis consecuencias. ¿Ok? Pero en tanto, nosotros, es más, la palabra dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Miren, si yo no estoy en paz con Dios, yo no voy a estar en paz conmigo mismo. Y si no estoy en paz conmigo mismo, no voy a estar en paz con nadie. Y si Cristo viene, aunque suene simple, si Cristo viene, me escraché. Y si me muero, peor. Pero Dios dice, ¿sabes qué? El arrepentimiento te va a llevar a experimentar el perdón. Pero tú tienes que creer el perdón del Señor en ti. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, estamos haciendo insuficiente la obra del Señor en nosotros. Estamos diciendo, ¿sabes qué? Yo no creo que Dios me haya perdonado. Entonces el enemigo toma ventaja. ¿Entiendes? Otra es que si el Señor te perdonó y tú sientes ese gozo, esa alegría, tú tienes que orar. Tenemos que orar, escúcheme, tenemos que orar hasta que sintamos el perdón de Dios. Y tenemos que orar para que nosotros seamos perdonados y poder perdonar a otros en el proceso de nuestro peregrinaje. Porque, gente, donde hay seres humanos, siempre va a haber una situación. Ahora, ¿cómo yo voy a llevar esa situación? ¿Qué yo voy a hacer para aportar a la sanidad de mi corazón y a la sanidad de otros? ¿Ok? Eso es bien, bien importante. Vamos a resumir esto para entrar a la próxima. Dice, a los que nos entregamos y lo que damos de alimento a nuestra mente, acabará siendo lo más importante para nosotros. Eso es bien importante, yo lo había mencionado un momento dado aquí. El pensamiento va a llegar. Como que el pensamiento que llega, tú lo puedes rechazar o lo puedes alimentar. Pero tú también puedes fabricar el pensamiento. Entonces, el campo de batalla, como hay un libro por ahí, ¿verdad? El campo de batalla de nosotros es ¿qué? La mente. Entonces, el enemigo siembra una semillita, pero tú tienes la autoridad o para arrancar esa semilla que puso el enemigo o para alimentarla, abonarla y que dé como fruto un caos. La mente es bien traicionera. Por eso que la palabra dice que yo tengo que llevar mi pensamiento cautivo al pensamiento de la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque yo tengo que obligarme a pensar, ¿verdad?, de la manera en que Cristo piensa. Bueno, ¿cómo Cristo piensa? Su palabra. Su palabra. Él estudió su palabra. ¿Ok? Cuando venga un pensamiento contrario, rechazarlo. No pensar por Dios, porque no somos Dios. No pensar por el hermano,
porque no estamos dentro de Él. No pensar por nuestra pareja, por nuestros hijos, porque pensando por los demás, hacemos una película, le ponemos un final y es un caos, un desastre, porque esa película no es la que tiene Dios y ese final no es el que tiene el Señor. Entonces, metemos las patas, como dicen por ahí, hacemos un error craso y después es un poquito difícil salir de él. Así que yo no puedo pensar por nadie. Yo no puedo pensar, por ejemplo, Jessica es una muchacha que es bastante tímida, ¿no? Es calladita. Yo no puedo decirle, Jessica no le gusta la palabra, a Jessica no le gusta el estudio bíblico porque ella no habla. Yo no puedo pensar de esa manera. La estoy juzgando mal. ¿Por qué? Ella tiene su carácter, yo tengo el mío. Yo no puedo pretender que todo el mundo hable como yo, piense como yo o haga como yo. ¿Ves? Xavier no puede pretender que la gente piense como él, haga como él. Ahora, si Dios pretende algo, que nosotros pensemos y hagamos como él dice. Que a pesar de que somos humanos de diferentes caracteres, pero Dios dice, ¿sabes qué? Tienes que andar conforme a mi palabra. Eso aplica a todo el mundo. Aplica a todo el mundo. Yo no puedo decir, aunque le dice a mi esposa, tú tienes que ser como yo. No, porque nadie es igual. Nadie tiene el mismo carácter, nadie tiene la misma manera de pensar, de actuar, ¿verdad? Somos un complemento. Julio se está riendo ya. No somos dos gotas de agua, pero tenemos que ser imitadores de Cristo. Exactamente. ¿Ves? Eso sí, no somos dos gotas, eso está buenísimo, no somos dos gotas de agua, pero ambos tenemos que ser imitadores de Cristo. No importa cuáles sean tus fortalezas, tus debilidades. El Señor me perdonó como te perdonó a ti. El Señor me llama al arrepentimiento como te llama a ti el arrepentimiento. El Señor me llama a vivir una vida recta y alineada a su palabra. No importando nuestra ciudadanía, no importando nuestro origen, no. Lo que el Señor demanda de nosotros es que vivamos su palabra. Y si nosotros vivimos su palabra, vamos a buscar ¿qué? Hacer la paz con Dios y hacer la paz con todos. ¿Ok? El segundo punto lo tiene hermana Lula. ¿Lo quiere leer? Necesitamos arrepentirnos y darle la espalda a nuestras costumbres pecaminosas y egoístas y volvernos a Dios y seguir su camino. Él nos ama, nos conoce y solo quiere lo mejor para nosotros. Arrepentimiento. No tan solo de que de corazón y de palabra. Y si es de corazón, vamos a salirnos del mal camino y alinearnos al camino del Señor. A fin de cuentas, Dios lo que quiere es bueno para nosotros. Lena, Jessica, Julio, comenten. Díganos algo a la gente que nos está viendo por ahí. Recuerda que si tienes alguna pregunta, puedes escribirla ahí por Facebook. Si tienes algún comentario, y te puedes comunicar al 407-431-1815. ¿Ok? Y al P.O. Box 5296, Ventura, Florida 32728. No te ponen aquí cartoncito como en la televisión. Como en la radio, ¿verdad? Me ponen ahí debajo de la Sí, pantalla. no acabo de aprender ese número, oye. Julio, ¿qué tú piensas? Xavier, Jessica, dinos algo. Amén. Vamos, Jessica. Vale, así que uno aprende preguntando. Claro. Yo te digo que apunta todas las preguntas. Claro, a todas las preguntas. No tiene pregunta, no tiene duda. Está al día. Okay. ¿No tienes preguntas? Pregunta. Pregunta de confianza. Aquí estamos todos para aprender, hasta yo aprendo. Que lo que tú estás diciendo al principio de perdonar a una persona. Ajá. Si una persona te hizo tanto daño, tú puedes perdonarlo, pero si tú ves a esa persona otra vez, tú tienes tu límite. Claro, eso no es pecado. ¿Ok? Eso no es pecado. Claro, siempre y cuando tu corazón esté limpio es esa persona. Cuando es un daño tan severo, obviamente tenemos que orar a Dios para que Dios trabaje en nuestro corazón. ¿Ok? Porque la realidad es esta. Cuando la vida nos marca mal, y alguien nos marca mal, obviamente tenemos que orarle mucho a Dios para que Dios nos ayude a perdonar. Número 2,
que podamos vivir una vida saludable en el Señor. ¿A qué me refiero? A que sea Dios sanando las heridas. Porque, una persona te hace mal y tú lo perdonaste, pero en ti quedan unas heridas, en ti queda un sentimiento, en ti hay un daño. Pues Dios va a trabajar con eso a medida que tú le permitas a Dios trabajar con tus heridas. Tienes que entregarle las heridas a Dios y permitir a Dios que te sana. Muchas veces ese proceso es doloroso y toma tiempo. La otra es que si es necesario que busques ayuda pastoral, psicológica, consejería, amén. Ir a un consejero clínico, ir a un consejero pastoral, ir a un psicólogo, eso no es malo, ¿ok? Son recursos, incluso ir a un psiquiatra, eso no es malo. Si es cristiano, mucho mejor, ¿ok? Sobre todo yo le digo a la gente, si vas a buscar un psicólogo o un psiquiatra, procura que sea uno cristiano. No necesariamente tiene que pensar como tú dogmáticamente, pero por lo menos que tenga temor a Dios. Y es necesario trabajar esas heridas, y las heridas, dependiendo el daño y dependiendo de las heridas, van a tomar tiempo. O sea, yo no te puedo decir a ti, Jessica, perdonaste, ya tú no puedes sentir nada. No. Hay un proceso. Mientras más grave el daño, y más cuando ese daño viene de un familiar o de una persona cercana, mucho más complicado, difícil y más largo va a ser el proceso de sanidad. Pero parte del proceso de sanidad es perdonar. Ahora, esto no significa que tú invites a la mesa a la persona que te hizo daño. ¿Por qué? Porque tú tienes que cuidarte y tomar ¿qué? Precauciones. ¿Entiendes? Tienes que tomar precauciones. Eso se te tiene que respetar. Y la persona, aunque esa persona sepa que tú lo perdonaste o la perdonaste, tiene que respetar eso. Entonces, esto es bien importante porque hay relaciones que funcionan cercanas. Hay otras que funcionan a la distancia. Y todo va a depender de cuál haya sido la relación previa, el daño o el beneficio obtenido, y de quién haya venido el beneficio o el daño. Tú sabes, cuando tú tiras una piedra en el río, que va dando el agua, cada vez que esa piedra toca, se hacen unas ondas. ¿Ok? Y vuelve y toca y hacen unas ondas. Pues tú tienes el asunto, préstame tu lápiz, ¿no? Tenemos el asunto de que, ponle que la roca dio aquí, ¿verdad? La piedra dio aquí. Se hace una onda aquí, otra aquí, otra aquí, otra así, hasta que se da desvaneciendo, ¿verdad que sí? Llega el momento en que ya no hay ninguna onda. ¿Qué sucede? Hay relaciones que funcionan bien a esta distancia, íntimas, close. Hay relaciones que tú las tienes que mantener un poquito más que. Hay gente que tú tienes que mantener un poquito más a la distancia. Hay otros que tú los tienes que mantener tan distantes que no haya ningún tipo de señal o relación. A veces es más fácil los que están más lejos. Cuando tú los perdonas es más fácil. Por ejemplo, esa gente que le han matado a sus hijos y ellos van y perdonan a las personas que mataron a sus hijos. Claro. No los van a ver más, pero los perdonaron. Pero los perdonaron. Pero Claro, es un proceso. Exacto, un proceso. Pero si lo están viendo todos los días en la calle, va a haber un momento en su mente que ellos van a pensar que se fue. Exacto. Pero como no lo van a ver más, se le hace más fácil. Me mataron a mi hijo, pero no lo veo más. De hecho, eso que tú estás hablando, hay algo que yo aprendí de un viejo pastor, que lo quiero y lo aprecio mucho, del hermano Leodoro Rivera. Él me decía, Víctor, hay algo que se llama distanciamiento, Retirada estratégica. retirada estratégica. ¿Ok? Hay veces que para tú poder sanar, te tienes que distanciar. Por ejemplo, en el matrimonio hay veces que, sea que el esposo dañó a la esposa al esposo, es necesario, no estoy hablando de separación, pero que deje un espacio. ¿Okay? Por ejemplo, si yo ofendo a mi esposa y mi esposa me dice, dame un espacio y no hablemos ahora. Yo debo darle ese espacio, aunque yo quiera resolverlo ahora. No, perdóname, no, lo vuelvo a hacer. No, yo tengo que darle ese espacio para que ella medite, para que ella ore. Pero si estoy encima de ella, como dice él, no voy a tener resultados.
porque ya se convierte en un acoso. Aunque esa no es la intención, me estás acosando. Entonces no me estás dando el tiempo para yo pensar, analizar, reflexionar. ¿Entiendes? En el caso del matrimonio es un poquito más complicado porque, pues, tú no esperas tal acción de un cónyuge. Pero si sucede porque somos humanos, obviamente, pues se necesita un espacio para pensar, dame esto. Con las relaciones es así. Debe ser así, ¿por qué? Porque si no te vas a dañar más. No vas a llegar al punto del perdón, sino que ya lo que va a crear, como dice Julio, es un resentimiento. Porque tampoco la persona te está dando el lugar para tú sanar. Entonces, está bien, tú perdonas, pero hay veces que perdonar a la persona no significa que ahora vamos a tomar el café juntos. Piensa en la piedrecita en el río. Hay relaciones que funcionan bien, hay otros que funcionan más lejitos, y hay otros que funcionan tú allá y yo acá. Como dice Julio, no nos vemos. Te perdoné, pero no nos vemos. ¿Ves? Eso no es pecado. Eso no es pecado. ¿Entiendes? Porque si una persona te hizo daño, ¿por qué te vas a exponer? Y ponle que la persona se arrepintió de corazón. Pero vuelvo y te repito, depende del daño que se haya cometido y depende de quién lo haya cometido, pues el proceso se va a un poquito más. Pero hay relaciones, mira, hay relaciones que funcionan no teniendo relaciones. Hay amistades que funcionan bien sin tener amistad. Esto no es pecado. Y uno, tal vez pensará la gente, esto es enemistad. No es enemistad. Porque yo no mantengo una enemistad con la persona, simplemente tú allá y yo acá. Que Dios te salve allá y Dios me salve acá. Ah, pero en el cielo no va a haber un lado para uno y un lado para otro. Escuchen, gente, es cuestión de llegar al cielo. Entonces, si mantener una relación enfermiza, dañina, me va a evitar llegar al cielo, pues yo prefiero evitar esa relación y llegar al cielo. O sea, no nos podemos encerrar, ¿entiendes? ¿Ves? Claro, perdonaste a tu enemigo, amén. La gente pone de ejemplo Gigi Ávila. Fue y perdonó al que mató a su esposa, pero tuvo 6 meses en ayuno y oración antes de llegar, amén, a su hija, perdón. Mataron a la hija, fue y perdonó al hombre en la cárcel, allá en Miami, el hombre se arrepintió, aceptó a Cristo en la cárcel, pero Gigi estuvo orando 6 meses, solamente para irlo a visitar. Porque no está fácil que le den sobre 40 puñaladas a tu hija y tú llegues, aquí no pasó nada, Dios te bendiga, te perdono. Llegar a la casa, ver toda la sangre en la casa y decir, eso no es nada, vamos a limpiarlo. Sí, exacto. ¿Sabes? No. Una persona que viola, una persona que ultraja, una persona, ¿sabes? No. ¿Me entiendes? Hay un proceso. Y tenemos que, ¿sabes? No podemos ser, como yo digo, tan súper espirituales. Porque nadie es súper espiritual. Todavía no hemos llegado al cielo y no tenemos un cuerpo glorificado. Estamos aquí. Si yo te pellizco, te va a doler. Si te piso el callo, te va a doler. Y no todo el mundo tiene la misma capacidad de manejar las situaciones. Y no todo el mundo reacciona igual. ¿Ves? Si yo le piso el callo a Julio y Julio reacciona agresivamente, pero le pisé el callo nada más y formó una tormenta, ¿qué hay detrás de esa reacción? ¿Cuántas veces le han pisado el callo? ¿Cuántas veces me la has pisado tú el callo? ¿O cuántas veces yo le he pisado el callo? Te lo estás haciendo a propósito ya. Exactamente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En Puerto Rico, en la iglesia donde yo había un hermano que se llama como yo. ¿Qué problema tiene? Y cogió por lo menos durante un mes y medio, yo llevaba a la iglesia y me decía, Dios te bendiga. Y Dios te bendiga. Y yo le daba la mano y Dios te bendiga. Éramos amigos. Y Dios te bendiga, fulano. Dios te bendiga. Un domingo yo llega y me dice, Dios te bendiga. Y yo le respondí, amén. A él no le gustó. No le gustó. Aparte de que cayó sentado en la verja de la iglesia. Esa no fue mi intención. O sea, me tiene más de un mes y medio con esa. Pero a él no le gustó cuando yo lo saludé igual. Me dice, pero ¿qué pasó? Pero de que tú te quejas, tú me tienes un mes y medio con el pecho hinchado. Y yo de una te contesto el amén y no te gustó. No entiendo.
¿Ves? Entonces, hay personas que están en la disposición de decirte el Dios te bendiga de una manera y cuando tú te lo contestas igual, forma un caos. No, no debe ser así. ¿Ves? O sea, no debe ser así. Que yo reaccione mal. Vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí. Pero mi intención era dejarle saber a él cómo yo me sentía. O cómo me sentí por mes y medio de su saludo. ¿Por qué no decirme, caramba, Dios te bendiga, cómo estás, un abrazo? Pero contra me tiene el pecho ya quemado. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Hay gente, y no es que vayas a hacer lo mismo, no es ojo por ojo y diente por diente, no. Pero hay gente que hasta que no tengan tu propia experiencia, no van a entender tu posición, no van a entender tus sentimientos, no van a entender el porqué de tu actuar. Entonces, antes de yo juzgar o prejuzgar a una persona, yo tengo que darme la tarea de conocer a esa persona con la intención de ayudarla, ¿ok? Con la intención de bendecirle. O sea, el que tú mantengas distancia no es pecado. De hecho, la Biblia dice, y te voy a traer los textos la semana que viene, esto es muy importante, que de tales personas te alejes. Que con tales personas tú no tengas relación. Eso lo dice la Biblia. Así de simple. De los tales, aléjate. Dirán ser cristianos, tal vez sean cristianos, predican el Evangelio, pero si tú ves esas personas, perdón, unos signos, unas señales, y que a ti te afectan, aléjate. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, la palabra dice que tú no puedes tener un poco una salvación tan grande y que tú cuides tu salvación con temor y temblor. Y si cuidar tu salvación con temor y temblor es tener que dejar amistades, tener que dejar costumbres, como decía ese segundo punto, tener que romper con hábitos y estilo de vida, hazlo. Hay momentos en que Dios te va a decir, ¿sabes qué? Esta amistad la tienes que dejar. ¿Sabes qué? No quiero que fulano o fulana lleguen a tu casa porque no te bendicen. Ese trabajo lo tienes que dejar, por la razón que sea. Si Dios te indica eso, obedece a Dios, porque bendición Dios te traerá. ¿Entiendes? Y sobre todo tu salvación tiene un precio tan y tan alto que no se puede estimar. Tan y tan alto que le costó a Dios la muerte de su hijo. Así que eso no es pecado. Yo he sabido cortar con gente ahí. Gente me ha dicho, quiero ser tu amigo, y le digo, no. ¿Has visto? Pero qué grosero. No. Prefiero serte sincero a la entrada. ¿Eh? Otros por los tratos. Pero yo sé si la persona tiene cierto background, ciertas actitudes. Y más cuando a mí me van a hacer daño o me van a jalar. Porque si Dios me liberó en el mundo de algo y esa persona tiene un estilo de vida que lo que va a hacer es que me va a tentar a mantente allá y yo acá. Porque mi salvación es primero. ¿Okay? Así que con eso no estás pecando. ¿Alguna otra pregunta, Jessica? Bien. Ustedes, comentarios. Esa pregunta se extendió demasiado. Sí, ¿verdad? Sí. Comentarios, Manalú, ¿le sabían? Julio. No, lo último que dijiste de no juntarte con personas así, eso es como decir, dime con quién andas, te diré quién eres, porque Claro. tú te juntas con una persona que está haciendo droga y tú estás yendo a la iglesia, esa persona en algún momento te va a empezar a influenciar en algo. No tan solo influenciar, fíjate que tú puedes estar tratando de ganarte a esa persona para el Señor, pero si esa persona persiste en lo suyo, pues tú vas a tener que tomar una decisión. ¿Entiendes? Porque por el que tú estés en eso, yo te digo, mira Julio, vamos a buscar al Señor, esto, aquello, lo otro. Y yo veo en ti como una ambivalencia. Sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no. Va a llegar un momento que yo te voy a decir, ¿sabes qué? Te lo puse verbalmente como te puse con actitudes. Me retiro. Adiós, Víctor. Bueno, pero es que tú conoces la verdad, te estoy trayendo la verdad y tú persistes en tu camino. Defiende lo que estás haciendo mal, ¿Entiendes? para seguirlo haciendo. Entonces, va a llegar el momento en que Dios te va a demandar. Todo porque esa actitud que tú hablas de alejarme de esa persona puede provocar en la misma persona que la persona reconsidere su estilo de vida, sus acciones y diga, espérate, yo tengo que arreglar mi vida. ¿Ves? No, Entonces, tenemos que acordar que el testimonio de uno como cristiano, uno tiene que brillar donde quiera con usted.
Y esa es parte de todo esto que se está hablando. Es cierto, porque por tu testimonio, mira esto, por tu testimonio, otros pueden venir al evangelio y tú ni te enteraste. Entonces, tú puedes cometer una acción, qué sé yo, tú puedes cometer un error en la calle y tú dices, nadie me vio, para mostrar que te vio. Un amigo, un hermano de la iglesia, posiblemente alguien que está empezando el evangelio, posiblemente alguien que te tiene en gran estima y que tú no lo sabes. Y se decepciona. Entonces el problema es que no se decepcionan de uno nada más, se decepcionan del evangelio. Porque dice, si eso es ser creyente, si eso es ser cristiano, pues no prefiero estar. Entonces esto es bien importante, lo que acaba de decir la hermana Lourdes. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, Jessica, todos nosotros, a poco o a mucho, sobre alguien estamos influenciando. Hay alguien que nos está mirando y nos está admirando. Yo leí en estos días un devocional y hablaba de cómo nosotros brillamos, podemos brillar o dar testimonio. Entonces decía la palabra que amándonos unos a otros. Y entonces yo siempre oro, Señor, que yo pueda dar testimonio de ti, que yo pueda ser libre en medio de las tinieblas. Y a veces uno piensa que uno no está haciendo nada. Yo trabajo en la farmacia y una empleada de Walmart en algún momento dado, su esposo estaba en cama, ya estaba casi en las últimas. Y yo le dije, pues mira, mi esposo y yo podemos ir a orar a ti, en tu casa. Y ella ya había dejado de trabajar en Walmart, pero fuimos una hora de almuerzo, fuimos y nos visitamos y oramos y demás. Y eso pasó ya casi un año. Y ayer yo la veo y me dice, el hijo fue a llevar una receta y siempre me saluda y siempre que va donde su mamá le dice, mira, vi a una muchacha, fíjate. Y la mamá le dice, pues mira, yo le tengo mucho cariño porque nosotros siendo católicos, fueron ellos los únicos que vinieron aquí a orar por nosotros, por él. Y el muchacho que todavía siente la muerte de su papá, dice, ¿sabes? Le llamó la atención que nosotros hubiésemos ido a la casa. Y de esa manera Dios me dice, de esta manera es que uno da testimonio o está brillando en el lugar de trabajo. Claro, porque independientemente de la fe de la persona, y si ustedes se han dado cuenta, yo cuando oro, una de las cosas que menciono es importando su credo y su fe. ¿Okay? Porque Dios no mira el credo y la fe de la gente para trabajar con ellos. Dios salva. El propósito de Dios es salvar. Y si yo me voy a llevar por el credo o la fe de aquel, pues entonces yo no predico a nadie. Pero estaría yo predicando a los mismos míos, a los que ya conocemos la verdad. Entonces, esta familia católica, apostólica, romana, católicos prácticos, aceptaron que nosotros fuéramos a su hogar, nos abrieron las puertas de su hogar para orar por una persona que ya estaba por morir. Y uno dirá, pues, si se va a morir, ¿para qué voy a orar? Pues mire, Dios puede hacer un milagro a última hora. ¿Ok? Y la otra es que no tan solo está la persona que está en cama, está su familia. Entonces, imagínense si uno no le niega la oración. Yo no puedo tener una mente religiosa, aunque todos somos religiosos, ¿no? El que diga que no es religioso, miente. ¿Por qué? Porque religión es lo que el hombre hace para acercarse a Dios. Así que de una forma u otra, poco que mucho, todos somos religiosos. Ahora bien, más que religioso, yo tengo que ser bíblico. Y tratar de predicar el evangelio, testificar, como decía el hermana Lourdes, como decía Elena, porque a lo mejor alguien está viendo mi testimonio y eso es lo que le está hablando. ¿Okay? Es como unas semanas atrás yo hablaba con una persona que también está buscando iglesia y tiene la preocupación de instruir a sus niños, que no ha llegado aquí porque yo no he tenido el tiempo de darle la dirección y no ser enviado porque no tengo su número. Pero él me dice que estaba en un lugar, esta persona le viene predicando, y él estaba en un lugar y esta persona tuvo una conducta bien fea, una reacción muy fea en público, en una tienda. Se quería comer a la cajera, bueno, le habló mal a la cajera,
Pero él ve a esta persona, pero la persona no lo ve a él. Entonces me dice, ya esa persona yo no lo tomo en serio. Porque está bien, uno se molesta, uno tiene derecho a molestarse, pero tú estás bregando con otro ser humano. Al menos piensa que estás en público y que no debes. Independientemente sea cristiano o no sea cristiano, independientemente sea pentecostal, evangélico, no debes porque tú estás, ¿verdad?, tratando con otra persona. Ponle que te alteres demasiado, que te llame la policía, que caigas preso, o sea, muchas cosas pueden pasar. Y eso es bien importante, que nosotros brillemos a través de nuestro testimonio, como decía la hermana Lourdes y como decía Elena. El testimonio es algo que uno tiene que guardar. Yo no puedo decir, a mí no me importa que llegue la gente, yo no vivo con la gente. Bueno, tal vez eso no debe ser así a la hora de predicar el evangelio, no sentir vergüenza por el evangelio. Pero como yo digo, yo tomo las cosas dependiendo de quién vengan. Y aún así uno se tiene que cuidar. ¿Sabe por qué? Porque el más pecador hoy, mañana puede ser creyente. Quien es tu amigo hoy, mañana se puede tornar tu enemigo. O quien es tu enemigo se puede tornar tu mejor amigo. El mundo da mucha vuelta. Entonces, si nosotros queremos llevar también a la gente al arrepentimiento, la gente va a poder llegar al arrepentimiento con mi testimonio. Van a decir, espérate, pero este ya no habla como antes, no dice como antes, no hace como antes. Entonces, eso va a llamar la atención. Va a llamar la atención. Eso es bien importante. El tercer punto, Julio, ¿tú lo lees? Claro. Necesitamos destronar el yo en nuestra vida y ofrecernos a Dios para ser de su propiedad. Dejar que Jesús sea nuestro Señor. Dite algo de eso, eso está complicado. Eso está complicado. Tenemos que morir de nosotros para ser de otros, para ser de Jesús. Tenemos que morir nosotros mismos para ser de Jesús. No hacer lo que queremos hacer, sino hacer lo que Él quiere hacer. Sino hacer lo que Él quiere que hagamos. El apóstol Pablo decía, y el apóstol Pedro también en un momento lo expresó de esta manera, estoy parafraseando, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Otras palabras, y decía Pablo decía, lo que yo quiero hacer, no hago, mas lo que no quiero hacer, por amor a Cristo, lo hago. En otras palabras, lo que yo quisiera hacer yo no lo hago. Quiero, está el deseo, puedo hacerlo, pero no lo hago por amor a Cristo. Mas lo que yo no quiero hacer, en otras palabras, lo que Él demanda de mí, que mi carne no quiere hacer, eso es lo que hago por amor a Cristo. Entonces ahí es donde entra cuando Cristo dijo, el que quiera seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos lleva a negarnos. El habernos arrepentido de verdad lleva a demostrar, y no es que tengamos que demostrarle nada a nadie, pero demostrándonos a nosotros mismos y viviendo como Dios quiere que vivamos, le estamos demostrando al mundo que realmente Él vive en nosotros. Por eso la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, la palabra del fruto del Espíritu habla de las obras de la carne. Pues yo debo procurar y pedirle a Dios día a día que me ayude para que los frutos del Espíritu sean manifestados en mí. ¿Ves? Y que yo pueda, no tan solo, mire, número uno, mi salvación. Número dos, la de los míos, la de mi casa. Número tres, los demás. Pues yo tampoco puedo pretender que el mundo se convierta a mi alrededor y que mi casa se pierda. Yo no puedo tener esa actitud a que mis hijos se pierdan sin que no se pierda a Dios. No, yo tengo que predicarle a mis hijos y predicarle a todo el mundo, al rey mundo y a los de mi casa. Aunque en el momento no se conviertan. Posiblemente yo me muera y un familiar mío no se convirtió, pero quién sabe si después se convierte. ¿Sabes? Yo predico el Evangelio hoy, testifico el Evangelio hoy, y es posible que mañana dé resultado. Tampoco yo puedo pretender que dé resultado cuando yo quiera, porque mi trabajo es que sembrar la semilla, no convertir a nadie. Yo siembro la semilla, yo doy la palabra, y el Espíritu Santo se encargará que esa palabra que germine, que esa palabra haga un efecto. Pues ese es otro rol en cuanto al arrepentimiento. No, tú te arrepentiste, no, tú tienes que quitarte esto, ponerte aquello, hacer esto. No, deja que el Espíritu Santo trabaje con la persona. Claro, yo como líder, yo como ministro, yo como pastor voy a guiar a la persona, pero es conforme a su palabra.
Porque si yo mismo no me puedo cambiar, te voy a cambiar a ti. Si yo mismo no me entiendo a mí, te voy a entender a ti. Yo tengo que orarle a Dios para que me dé el discernimiento, me dé la sabiduría, para yo ser de bendición a tu vida y guiarte. ¿Ves? ¿Sabes? Llevar a otros al arrepentimiento requiere sabiduría y entendimiento de la palabra. Y requiere que yo me enamore de esta palabra, requiere que yo abrace esta palabra, que yo me alinee a esta palabra, que yo grabe esta palabra en mi corazón y en mi pensamiento. Y que yo entienda que Dios no tan solo me llamó para ser salvo, sino que me llamó para llevar a otros al arrepentimiento. Amén. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Sabiel habla? Julio, me da burle. Oye, yo quería terminar esta clase de hoy y empezar con la otra, pero Estás hablando mucho de eso. yo hablo. Estás hablando de eso, pero yo creo que yo te comenté una vez de esto. Mi tío era pastor Ajá. de una iglesia, no voy a mencionar. Cuando yo vivía en Puerto Rico, una vez yo me lo encontré en el trabajo, Ajá. trabajaba en los supermercados. Y él me dice, no has pasado por la iglesia, ven, pues visítanos. Y yo, pues está bien, yo voy a ir, voy este domingo. Pero me dijo, pero te afeitas. Yo tenía una chivita, te afeitas y tienes que dejar de fumar. Pero no, yo voy a cambiar antes de llegar. Claro. Yo no creo que yo tenga que cambiar antes de llegar. Y él le decía así mismo a la gente que entraba por la iglesia de él, no podían entrar si estaban maquilladas las mujeres, si iban en pantalones. Yo, ¿cuál es el punto? Tú tienes que ir a cambiar ahí adentro, no a que te cambien antes de llegar. Claro. ¿Cómo el Señor te va a cambiar antes de llegar? Eso no tiene sentido. Y yo se lo pregunté y él no me supo contestar. Claro, tal vez no te supo contestar porque es una dogmática, no Exacto, es una regla que tiene que ver no con salvación, sino con normas y reglas a mi interpretación. ¿Ok? Entonces, como tú dices, ¿cómo yo voy a pretender que tú cambies por fuera para entrar al templo cuando tú no has cambiado por dentro, cuando el Espíritu Santo no ha obrado contigo? Entonces, yo prefiero que sea el Espíritu Santo que trabaje contigo a que tú no lo hagas por mí y seguir igual. Porque la obra del Espíritu Santo es genuina, es completa. ¿Entiendes? O sea, Dios va a obrar con cada quien conforme a su corazón. O sea, a lo mejor con Dios brega conmigo de una manera, contigo de otra. Tal vez tengamos el mismo vicio de fumar, pero Dios brega contigo de una manera y conmigo de otra. A lo mejor a mí se me quitó el vicio del momento, a lo mejor a ti no. Todo también depende de la disposición que tú tengas. Todo depende de cómo yo trabaje contigo. ¿Entiendes? Porque si yo pretendo cambiarte por fuera, pero tu corazón no ha cambiado, entonces caemos en el fariseísmo, lo que decía Cristo. Ustedes son los líderes religiosos, ¿no? Hablando de los fariseos, pero ustedes son sepulcros blanqueados. Entonces, eso está poderoso, porque un sepulcro por fuera está bien bonito, bien pintadito, ¿verdad? Se le ponen flores, se pone, fíjate, bello, porque ahí está nuestro familiar. Pero abre esa caja, ¿qué te vas a encontrar? Con putrefacción, con peste. Entonces, el Señor está diciendo a los fariseos, ustedes son como las tumbas, que por fuera están bien vestidos, pero su corazón está podrido. Entonces, ¿de qué vale? ¿De qué vale? De que yo te obligue a ti a cambiar unas cosas exteriores cuando tu corazón está dañado. Entonces, Dios me llama a trabajar con tu corazón. Dios me llama a trabajar contigo. ¿Entiendes? Y que sea Él quien haga los cambios que tenga que hacer en ti. Porque, por ejemplo, si Dios me dice, esto es un ejemplo, si Dios me dice a mí, quítate la chiva, eso no significa que ahora todos los que tienen chivas se tienen que afeitar. Porque fue a mí que Dios me lo dijo, por algo me lo dijo. ¿Entiendes? Por ejemplo, hubo un caso de un hombre que el Señor le dijo que se quitara el bigote. Este hombre se quitó el bigote. Pero ¿por qué Dios le dijo que se quitara el bigote? Era un hombre que tenía un bigote grande y lo que hacía era que se lo enrollaba en las esquinitas, se lo ponía bien así caladito, bien brillosito, para provocar a las mujeres por el bigote. Pues ese es el testimonio del hombre. Pues Dios le dijo, quítate el bigote. Por ahí entiendo porque ese niño le dijo, quítate el bigote. Pero yo no me tengo que quitar el mío porque Dios le dijo al que se lo quitara. ¿Por qué? Porque la intención de él usar el bigote era otra. ¿Ves? Ahora, hay cosas obvias, ¿no? Por ejemplo, uno de nuestros pastorados, no me menciona el nombre, ahora digo yo como tú, pero en un momento dado yo llamé la atención a un hermano. Este hermano tenía la chiva.
Que yo no le dije que se quitara la chiva, ¿verdad? Tranquilo, esto es para bendición, yo no estoy diciendo nombre. Pero él tenía la chiva y la tenía bien pronunciada, pero bien pronunciada. Entonces el hermano, en vez de bajarse la chiva, él lo que hacía era que se le embarraba de vaselina. Hasta yo me sentí incómodo. O sea, déjate el bigote bien abultado, la chiva bien abultada y embárrate la vaselina. Entonces los pedacitos de vaselina guindando por el bigote. O sea, yo me sentía incómodo. Entonces yo le decía, mire hermano, por favor, trata de arreglar esto. No, pastor, yo me pongo la vaselina para que no se me pare el bigote. Pues entonces, arréglatelo, bájatelo. Hasta que las hermanas, muchas hermanas me dijeron, pastor, me siento incómoda. Ya yo le dije, tienes que hacer algo. Porque se lleva bien desagradable. Si la persona está alineada, o sea, hay cosas que se caen de la mata, lo que quiero decir, hay cosas que son obvias. ¿Entiendes? Mira, pues hay un crimen, arréglatelo. Porque si yo me sentí incómodo como hombre, ¿cómo se sentirán las hermanas? Se siente incómoda. Entonces, hay cosas que obviamente que no tiene que venir el Espíritu Santo a decírtelas. Hay cosas por las que no se tienen que orar. Le pongo el papelito, mira, puerco. No regalaste que una navajita de $1. ¿Sabes? Hay cosas que se caen de la mata, pero decirle a una persona no entres al templo porque estás así. Entonces, ¿qué hizo el Señor con los pecadores? Porque con los pecadores y los publicanos se sentó el Señor. Entonces, ¿para qué está el templo? ¿Para qué está la iglesia? La iglesia es el hospital. Claro. La iglesia de la gente va a buscar ¿qué? Sanidad al corazón, sanidad al alma herida. Es donde la gente va. Es como una tienda. Tú entras a una tienda es porque estás buscando algo, es porque necesitas algo. Pues entonces es lo mismo. Cuando la gente llega al templo, algo necesitan. Necesitan una palabra. Necesitan algo necesitan. Jesús hasta con el leproso Claro. tuvo contacto. Claro, ¿entiendes? A mí en una ocasión una persona me dijo, pastor, ese muchachito viene por los panes y los peces. Bueno, puede venir por los panes y los peces, pero si Dios lo arresta ahí. Mejor que venga aquí por los panes y los peces, que se vaya al mundo por los panes y los peces. Porque aquí Dios puede hacer algo. Pero allá el diablo es el que tiene ventaja. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿entiendes? El hecho de que Cristo muriera con las manos extendidas representa amor, representa que el Señor abraza a todo aquel que se allega a Él. Entonces, tenemos que ser sabios, ¿ok? Como dice aquí, el poder del perdón es extraordinario. Y nosotros tenemos que proyectar ese perdón. Tenemos que proyectar, pues, el mismo gozo que nosotros sentimos cuando Cristo nos perdonó, proyectarlo y dejarle saber a otros que tú puedes sentir el mismo gozo, que tú puedes sentir la misma paz, que esto es para ti también. Que no importando tu pasado y tus circunstancias no determinan tu futuro en el Señor. Tu pasado a Dios no le interesa. Le interesa tu presente y trabajar para tu futuro, que no es otra cosa que tu salvación. Amén. Bien. Nos extendimos por 10 minutos. Amén. Gloria al Señor. ¿Algún comentario final? ¿Alguna pregunta? Me gustó la pregunta de Jessica, porque eso es algo muy importante. Tú sabes, es bien importante porque muchas veces, lamentablemente, líderes obligan a otros a que tienen que abrazar a aquel que les hizo daño. Tú lo perdonaste, si lo perdonaste genuinamente, eso es suficiente. Porque incluso ese perdón que tú transmites a esa persona puede llevarlo a él a un arrepentimiento genuino con Dios, pero no significa que tú le vas a abrir las puertas de tu casa. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una cabeza y entre esa cabeza hay un cerebro, y ese cerebro tiene un cerebelo y es para usarlo. Y tenemos que ser sabios. Amén. Anunciamos esto. Vamos a anunciar, no se vira, se viró. El Centro de Estudio Teológico Ministerial, el programa de instituto comienza ahora en septiembre, ¿ok? En las facilidades de la iglesia del Taller del Alfarero allá en la colonia, en donde nos congregamos en el 9318 de la East Colonial Drive en Orlando, ¿ok? Así que comenzamos nuestra escuela en el programa de institutos bíblicos. Va a ser todos los lunes de 7 a 10 de la noche, un programa de estudio intensivo por 5 semanas. Así que para más información nos puede llamar
Puedes llamar al Enalí al 386-801-7106 y también puedes llamar al 407-860-9638 con la hermana Elimar Díaz. Así que comunícate con nosotros. Y me pueden llamar a mí, 407-431-1815. Si quieres estudiar la palabra de una forma formal, nuestro compromiso es enseñarte y enseñarte bien la palabra sin adulterar, sin dañarla. No conceptos ni pensamientos de hombres, sino lo que la palabra enseña, lo que la palabra dice. Así que llámanos. Tenemos matrícula abierta, así que recuerda, comenzamos en septiembre. Nuestro primer curso va a ser técnica de investigación, luego tenemos cursos como introducción a la Biblia, geografía bíblica, tenemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y muchos otros cursos más. Amén. Así que comenzamos el 19 de septiembre, el 19 de septiembre, ok. Y el día 28 tenemos una orientación abierta para todos los que quieran ir. No importa que seas parte de nuestra congregación, del taller del alfarero, no importa si quieres estudiar, estás invitado a que puedas estudiar con nosotros. Amén. El Centro de Estudios Teológicos Ministeriales. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar, no podemos ir sin orar, ¿verdad? Vamos a orar. Escúchame, si Dios te ha perdonado y el enemigo te está acusando o acosando, reprende al diablo. Repréndelo en el nombre de Jesús de Nazaret, por la sangre de Cristo. El Señor te perdonó, tú eres una nueva criatura, el enemigo no tiene parte ni suerte contigo. Recuerda que el enemigo nos va a lanzar dardos de fuego. Recuerda que el enemigo nos va a tirar con todo lo que él tenga, precisamente porque estamos bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Y el enemigo a los que tiene en sus manos los deja quietos, pero a los que representan una amenaza para él nos ataca. Así que, pero no te preocupes por ese ataque, porque la palabra dice, y Cristo dijo, en el mundo tendré aflicción, mas confía porque yo he vencido al mundo. Amén. Así que escóndete en el polvo de la temible presencia del Señor, como dice el profeta Isaías. Escóndete en la peña de la presencia del Señor. Recuerda que el Señor está contigo cual poderoso gigante. Recuerda que el Señor está contigo como muro y antemuro, y que el Señor te ha amado con amor eterno. No permita que nada ni nadie, ninguna circunstancia, ningún pasado, ninguna persona tronche el propósito de Dios en tu vida. Camina, no te rindas, créele a Dios para lo que Dios ha declarado en tu vida. Y aunque, escucha bien, aunque la profecía tardare, aunque la bendición tardare, se ha de cumplir porque Jehová lo dijo. Así que tienes que creerle a Dios, tienes que creer en ti mismo y mirarte, verte como Dios te mira. Si en el mundo te miraban de otra manera, si el mundo te etiquetó, si el mundo te puso un sobrenombre, recuerda al mundo que ahora tú eres hecho hijo de Dios, que ahora tu nombre es redimido, santo, sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios a precio de sangre. No permita que nadie, ni tan siquiera ningún líder religioso, ninguna persona, se interponga entre el propósito de Dios y tu persona. Pelea, lucha y alcanza. Dios tiene dos propósitos fundamentales, siempre lo he dicho y lo he predicado y por la palabra, que Dios te llamó para que fueras salvo. Y después de hacerte salvo, Dios te ha llamado para que tú prediques esa salvación, sea cantando, enseñando, predicando, evangelizando, como pastor, como maestro. No importa lo que Dios te haya llamado a hacer, procura hacer lo que Dios te llamó a hacer. Y vuelvo y te repito, no tengas mayor concepto del que debas de tener, pero tampoco minimices, desprecies o desvalorices la obra que Dios ha hecho en ti. Amén. Vamos a orar. Recuerda que siempre te puedes comunicar con nosotros al 407-431-1815 a través del Facebook y a través de el P.O. Box 5692
Amén. 5296, perdónenme. P.O. Box 5296, Deltona, Florida 32728. Puedes allí enviar tu petición, tu oración. Amén. Saludo a los estudiantes de MISPA, saludo a los estudiantes del Instituto Bíblico allá en Ocala de Multicultural Theological Institute. Nos veremos prontito por allí. Saludo a todos los hermanos y amigos del Taller del Alfarero, saludo a los pastores, a mis pastores, Fabián y Damaris Ayala. Recuerda, estamos para bendecirte y hacerte bien. Amén. ¿Ah? Claro, y gracias a los que nos están viendo, que siempre nos siguen. Por favor, recuerden que cualquier pregunta que tengan, pueden comunicarse, ¿ok? Con nosotros. Y pues, si no tenemos la respuesta, Xavier y Julio pueden tenerla. Amén. La buscamos. Sí. Si la hermana Lourdes y Lenny y yo no la tenemos, créanme que Jessica, Julio y Xavier pueden responder. Les amamos, les queremos. Como yo decía en el programa de radio, ¿verdad, Elena? En el programa de Radio Práctica yo decía, quiérenos, que te queremos. Vamos a orar. Hermana Lourdes, llévame una oración, por favor. Amantísimo Padre Santo, Gracias, Padre Dios. bueno, gracias te damos, Señor, por Gracias, este Señor. privilegio, Dios mío, el cual Gracias, Dios. diste, Dios, Gracias, Dios mío, Jesús. que estuviéramos aquí aprendiendo tu Sí, palabra, Dios. mi Dios. Gracias, Gracias, Señor, por Señor. aquellos oyentes, Dios mío, que por medio, Gracias, Dios Señor. mío, Padre, Gracias, la gloria Jesús. de este teléfono, Dios mío, ellos han escuchado tu Gracias, palabra, Dios. Dios mío, te Sí, pedimos que tú nos sigas fortaleciendo, ayudándonos, Sí, Dios Dios. mío, Padre amado, guiándonos de Señor. una manera especial en todo, Dios mío, Padre Sí, de la gloria. Te pedimos que tu Espíritu Santo Jesús. acampe alrededor de cada uno de En nombre de nosotros, Dios Jesús. mío, que tú nos fortalezcas y que tú nos En el ayudes, nombre Dios de mío, a que Jesús. cada día, Señor, aprendamos más de tu Gracias, palabra, Señor. Señor, Padre de la Sí, gloria. Dios. Todas estas cosas te las pedimos en el Sí, nombre Dios. poderoso de Jesús. Amén y gracias. Señor. Amén y amén. Yo iba a decir algo y se me olvidó.